¿Qué sucede cuando el hombre encargado de proteger a toda una nación es tratado como si no mereciera ni siquiera respeto básico? El Aeropuerto Internacional Benito Juárez zumbaba con la energía de los privilegiados, trajes de diseñador, rozando mostradores de mármol, maletas de cuero italiano rodando sobre pisos pulidos, y baristas gritando órdenes de café de 200 pesos como si fueran alertas médicas. Entre este mundo de barniz y pretensión, caminaba un hombre con una chamarra de mezclilla desgastada, botas que habían pisado calles reales y no pavimento de diseñador. Su andar era pausado, pesado, no por la edad, sino por la memoria. Se movía, como un hombre que ya no tenía nada que demostrar. Omar Harfuch se acercó al mostrador de aerolíneas, Azteca para el vuelo 892, con destino a Washington, D.C. Entregó su pase de abordar. Asiento 1A, primera clase, reservado bajo O. Harfuch. La agente no levantó la vista. Solo escaneó el boleto con un pitido. «Hasta adelante», murmuró, ya volteándose hacia el siguiente en la fila. Nadie le dio una segunda mirada, ni el hombre con la bufanda Hermès, ni la influencer posando junto al tablero de salidas. Eso estaba bien. Omar nunca había querido que lo notaran por las razones incorrectas. En su mochila gastada, entre un cuaderno viejo y un paquete de chicles, descansaba algo mucho más valioso que el reconocimiento. Una pequeña placa de metal con grabados que solo unas pocas personas en el país podrían reconocer. Secretario de Seguridad Pública. La autoridad que mantenía las calles seguras mientras otros dormían. La sala VIP estaba vestida como un club privado. Maderas oscuras, iluminación tenue, champán ya sudando en copas de cristal. Cuando entró, asintió cortésmente hacia la Siens, recepcionista, y siguió hacia el área de asientos. Alguien ya estaba ahí, un hombre de unos 50 años, pálido, arrogante, con una sonrisa de lobo y cabello canoso perfectamente peinado, se relajaba con una copa en la mano. No levantó la vista, no tuvo que hacerlo. Conocía el juego, conocía su lugar en la cima de él. Omar se quedó quieto, sin reacción. Solo echó un vistazo a su pase de abordar. Luego se dirigió hacia la asistente de vuelo. Alta, rubia, precisa. «Ese es mi asiento», dijo con voz baja, áspera como grava bajo llanta. Ella sonrió sin calidez. «Señor, hubo una reasignación de último minuto. Lo hemos movido a otro asiento, fila 23F, clase turista. Pedimos su cooperación». No había revisado su nombre. No había mirado el pase. No le importaba quién era. Omar la miró a los ojos. No con enojo, no con confusión, solo con cansancio. Con reconocimiento. Sabía exactamente qué tipo de mundo era este. Sin una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de embarque. Pero con cada paso lento y deliberado, Omar no se dirigía hacia atrás. Se estaba preparando. La puerta de embarque 47 parecía un pequeño teatro donde los actores no sabían que estaban interpretando papeles. Omar se acercó al mostrador donde Carla, la asistente de vuelo de cabello perfectamente recogido y sonrisa ensayada, organizaba documentos con movimientos mecánicos. Su placa dorada brillaba bajo las luces fluorescentes. Carla Mendoza, Servicio Premium. «Disculpe», dijo Omar, extendiendo su pase de abordar. «Creo que hubo un error con mi asiento». Carla apenas levantó la vista. Sus ojos se posaron primero en la chamarra desgastada, luego en las botas gastadas, finalmente en el rostro curtido por años de responsabilidades que ella nunca podría imaginar. «¿Cuál es el problema?», preguntó con el tono que usaba para pasajeros problemáticos. «Mi boleto dice 1A, pero me dijeron que fui movido a 23F». Antes de que pudiera responder, una voz grave y exigente se alzó detrás de ellos. «Perdón, pero ese cambio fue a petición mía». Sebastián Mora se acercó con la confianza de un hombre acostumbrado a que sus palabras movieran montañas. Traje italiano impecable, reloj que costaba más que el salario anual de muchos mexicanos, y esa sonrisa que compraba silencios. «Soy Sebastián Mora, presidente de Mora Capital», se dirigió directamente a Carla, ignorando completamente a Omar. «Hablé con su supervisor esta mañana. Necesito ese asiento para una llamada importante con Washington.
Estoy seguro de que este caballero comprenderá. Carla asintió inmediatamente, como si las palabras de Mora fueran órdenes militares. Por supuesto, señor Mora. Su estatus Platino Elite nos permite hacer estas acomodaciones. Se volvió hacia Omar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor, como le explicamos, el asiento 23F es muy cómodo, clase turista plus. Omar miró a Mora, luego a Carla. No había ira en sus ojos, solo una comprensión profunda y cansada. Había visto esto antes. El poder que se creía poder, la autoridad que se confundía con títulos y cuentas bancarias. ¿Verificaron ustedes mi identidad?, preguntó Omar con calma. Señor, Carla suspiró con impaciencia apenas contenida. Su aspecto... Bueno, claramente usted no es el tipo de pasajero que normalmente ocupa primera clase. El señor Mora es uno de nuestros clientes más importantes. Mora se rió entre dientes. Mira, amigo, no es personal. Es solo que algunos de nosotros tenemos responsabilidades que requieren ciertos privilegios. Omar asintió lentamente. No de acuerdo, sino de entendimiento, de reconocimiento de un sistema que confundía apariencia con autoridad, dinero con poder real. Sin decir otra palabra, tomó el nuevo pase de abordar que Carla le extendía y caminó hacia la fila de abordaje. Pero en su bolsillo, sus dedos rozaron algo que Mora y Carla nunca habían visto. Una placa que representaba la autoridad real sobre la seguridad de 60 millones de mexicanos. El avión los esperaba, y con él, una lección que cambiaría todo. El asiento 23F no chirrió, pero se sintió mal, como si supiera que no debería estar sosteniendo a un hombre como él. Omar se acomodó en el estrecho espacio con una calma que no era resignación, sino paciencia, la clase de quietud que viene después de años de entender que el poder real no necesita anunciarse. A su derecha, una mujer de unos 30 años ajustaba nerviosamente el cinturón de seguridad de su hijo. Vestía un suéter sencillo pero limpio, y sus manos mostraban las marcas del trabajo honesto. El niño, de unos 8 años, sostenía un muñeco desgastado de Superman y miraba por la ventanilla, con ojos grandes y curiosos. «Mami, ese señor es importante», susurró el niño, pero lo suficientemente alto para que Omar lo escuchara. La madre siguió su mirada, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Omar. Había algo en su rostro, una familiaridad que ella no podía ubicar, como ver a alguien en un sueño medio recordado. «¿Por qué dices eso, mijo?», preguntó en voz baja. «Se ve como los señores que salen en las noticias con papá, como los que cuidan a México». Omar sonrió ligeramente hacia el niño, una sonrisa genuina que no había mostrado en horas. El pequeño no se equivocaba. A diferencia de los adultos, los niños aún sabían reconocer la autoridad real cuando la veían. Detrás de ellos, una estudiante universitaria había sacado su teléfono y discretamente tomaba fotos. Omar la notó por el reflejo en la ventanilla, pero no dijo nada. Ya había aprendido que algunas batallas se pelean en silencio. 2 filas adelante, un hombre de mediana edad con sombrero de vaquero se volteó ligeramente. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba el perfil de Omar como si estuviera resolviendo un rompecabezas. «Oiga», murmuró a su esposa, «ese hombre se me hace conocido». La cabina se llenó con el murmullo usual de pasajeros acomodándose, maletas cerrándose, cinturones ajustándose, conversaciones nerviosas sobre el vuelo, pero algo había cambiado en el aire. Una corriente subterránea de reconocimiento comenzaba a extenderse como ondas en agua quieta. Omar no necesitaba voltear para sentirlo. Después de años protegiendo a su país, había desarrollado un instinto para saber cuándo las miradas se posaban sobre él, pero esta vez era diferente. No era el reconocimiento del poder institucional, sino algo más profundo. El respeto ganado con servicio. La estudiante escribía algo en su teléfono, los dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. El hombre del sombrero seguía mirando, de reojo. La madre junto a él protegía instintivamente a su hijo, pero no de Omar, sino como si hubiera entendido que estaba sentada junto a alguien que protegía a otros. El avión comenzó a moverse lentamente hacia la pista,
Pero adentro, algo más grande estaba cobrando vida. Omar cerró los ojos, no para descansar, sino para prepararse. Sabía que cuando las verdades comenzaban a emerger, lo hacían como avalanchas. Lento al principio, luego con una fuerza imparable. En primera clase, Sebastián Mora brindaba con champán, ajeno al hecho de que había desatado algo que no podría controlar. A 30.000 pies de altura, las verdades no caen sino que se extienden, como virus digitales. Ana Sofía Delgado, estudiante de comunicación con 400.000 seguidores, había estado documentando su viaje de estudios a Washington cuando algo captó su atención. El hombre en 23F no era solo otro pasajero. Sus dedos volaron sobre la pantalla del teléfono mientras escribía. ¿Alguien más reconoce al señor en mi vuelo? Aerolíneas Azteca lo movió de primera clase como si fuera cualquier persona. Vuelo 892, Justicia en las alturas. Adjuntó una foto discreta. Omar sentado con dignidad silenciosa, el contraste evidente entre su presencia serena y el trato recibido. En Ninto, 5 minutos, 12.000 views. En 10, 120.000. El hombre del sombrero de vaquero ya no disimulaba. Se había inclinado hacia su esposa, hablando en susurros urgentes. Te digo que es él, Esperanza. Omar Harfuch, el mero mero de la seguridad del país, el que apareció en todas las noticias cuando capturaron al Chapo Guzmán. Ese mismo, y mira dónde lo tienen sentado. La conversación no pasó desapercibida. Una señora mayor en el asiento de al lado se volteó ligeramente, sus ojos buscando confirmación. Un joven empresario pausó su laptop, su atención, ahora, dividida entre el trabajo y el drama que se desarrollaba silenciosamente. El teléfono de Ana Sofía vibró constantemente. Los comentarios llegaban como cascada. Ese es Omar Harfuch, secretario de Seguridad. ¿Por qué está en turista? Aerolíneas. Azteca discriminando al hombre que nos protege a todos. Esto va a explotar, alguien va a pagar caro. Un influencer con 2 millones de seguidores había compartido la publicación. Cuando no reconoces al Guardián de México y lo tratas como ciudadano de segunda. Esto es vergonzoso. La madre junto a Omar apretó instintivamente la mano de su hijo. Ya no era curiosidad lo que sentía, sino algo parecido al honor de estar cerca de alguien que había dedicado su vida a proteger familias como la suya. Un asistente de vuelo pasó por el pasillo ofreciendo bebidas con sonrisa mecánica. Se detuvo en la fila 23. Sus ojos encontraron brevemente los de Omar y por un momento su profesionalismo vaciló. Había algo familiar en ese rostro, algo que lo inquietaba. ¿Desea algo de beber, señor?, preguntó, pero su voz sonó diferente, más respetuosa. Agua, por favor, respondió Omar con la misma calma de siempre. Mientras el asistente se alejaba, sacó discretamente su propio teléfono. Una búsqueda rápida confirmó sus sospechas. Su rostro palideció. En primera clase, Sebastián Mora reía de algún chiste privado, ajeno al huracán digital que se formaba varias filas atrás. El champán sabía a victoria, a poder ejercido sin consecuencias. No sabía que en ese momento, en oficinas gubernamentales y salas de redacción de todo México, teléfonos comenzaban a sonar, que la historia de un hombre poderoso humillado, en silencio, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que un simple malentendido de aerolínea. El avión siguió su curso hacia Washington, pero la tormenta ya había comenzado. En el piso 23 de la torre corporativa de Aerolíneas Azteca, los sistemas nunca duermen. Luces LED parpadean en servidores que procesan miles de transacciones por minuto, monitoreando todo desde reservaciones hasta listas de vigilancia gubernamental. A las 2:47 p.m., una alerta silenciosa atravesó las pantallas como un rayo. Protocolo. PIP violado. Vuelo 892. Pasajero clasificado nivel Omega. Ricardo Venegas, director de cumplimiento corporativo, casi se atraganta con su café cuando la notificación apareció en su pantalla. Sus dedos temblaron mientras hacía clic en los detalles. Pasajero. Harfuch Omar, secretario de Seguridad Pública estatus, reasignado sin autorización federal. Protocolo violado.
Decreto 2847, B. Protección funcionarios. No puede ser, murmuró, el color drenándose de su rostro. Marcó una extensión interna con manos temblorosas. Patricia, necesito que vengas a mi oficina ahora. Patricia Molina, gerente de operaciones VIP, llegó corriendo. Era una mujer eficiente que había manejado crisis durante 15 años, pero nunca había visto a Ricardo tan pálido. ¿Qué pasó? Dime que no es cierto. Ricardo volteó su monitor hacia ella. Dime que no movimos al secretario de Seguridad Nacional a clase turista. Patricia leyó la pantalla una vez, 2 veces. Sus piernas casi cedieron. Dios mío. El vuelo 892. Carla Mendoza estaba a cargo del boarding y hubo una solicitud especial. Un tal Sebastián Mora, platino élite, dijo que necesitaba el 1A por una llamada importante. El silencio llenó la oficina como gas tóxico. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. ¿Verificaron la identidad del pasajero original? Carla dijo que no parecía de primera clase. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ricardo cerró los ojos, visualizando las consecuencias que se aproximaban como tsunami. Su teléfono sonó. Caller ID, Presidencia de la República. No contestes, susurró Patricia, pero ya era tarde. ¿Ricardo Venegas? La voz al otro lado era fría, oficial. Habla el secretario particular del presidente. Tenemos reportes de un incidente muy grave en uno de sus vuelos. Ricardo tragó saliva. Señor, estamos investigando. No están investigando. Ya sabemos lo que pasó. Omar Harfuch, el hombre responsable de la seguridad de 60 millones de mexicanos, fue tratado como ciudadano de segunda clase por su aerolínea. En otra pantalla las redes sociales explotaban. El hashtag Justicia en las alturas era trending nacional. Videos del incidente se multiplicaban. La acción de Aerolíneas Azteca había caído 12% en las últimas 2 horas. Señor presidente, comenzó Ricardo. Pero la línea ya estaba muerta. Patricia miraba su teléfono leyendo tweet tras tweet. Su cara se descompuso. Ricardo, esto no es solo un error de protocolo, es un desastre nacional. En las pantallas a su alrededor, luces rojas parpadeaban como sirenas de emergencia. El sistema había despertado, y su veredicto era claro. Habían cometido el error más costoso en la historia de la aviación mexicana. A 30.000 pies de altura, Omar Harfuch seguía sentado en 23F, inmóvil como juez esperando veredicto. No sabía que en tierra su silencio había comenzado a gritar. El tablet de Carla vibró con una urgencia que nunca había sentido antes. Mensaje del centro de control. Contactar inmediatamente. Protocolo de emergencia. Vuelo 892. Sus manos temblaron mientras abría la comunicación encriptada. Alerta máxima. Pasajero 23F, identificado como Omar Harfuch, secretario de Seguridad Nacional. Reasignación no autorizada. Proceder con protocolo VIP inmediato. El color se drenó de su rostro como agua de una copa rota. Sus piernas casi cedieron mientras releía el mensaje, esperando que las palabras cambiaran, que fuera algún error del sistema. Pero ahí estaba. El hombre que había tratado como ciudadano común era el guardián de México. No, susurró, llevándose una mano a la boca. Marco, el asistente junior, notó su pánico. ¿Carla? ¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Peor, logró articular. Necesito hablar con el capitán Rivera, ahora. Se dirigió hacia la cabina de vuelo con pasos inestables, su mente reviviendo cada momento de interacción con Omar. La manera en que lo había mirado cuando pidió verificar su identidad, cómo había aceptado la humillación sin una sola palabra, de protesta. La dignidad silenciosa que ahora entendía no venía de resignación, sino de poder real. El capitán Rivera, un veterano de 30 años de vuelo, notó inmediatamente su estado. ¿Qué sucede, Carla? Capitán. Su voz era apenas un susurro. Cometimos un error terrible. Le mostró el tablet. Rivera leyó el mensaje una vez, luego otra, sus ojos expandiéndose con cada palabra. Dios santo, murmuró.
¿Me estás diciendo que el secretario de Seguridad Nacional está sentado en 23F? Lo moví de primera clase. Pensé que él no parecía... ¿No parecía qué, Carla? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Rivera se llevó las manos a la cabeza, visualizando las consecuencias que los esperaban en tierra. ¿Quién? ¿Está en su asiento original? Sebastián Mora, un empresario platino élite. Rivera cerró los ojos. En su experiencia, había aprendido que los errores más costosos siempre comenzaban con las palabras «no parecía». Su radio crepitó con una transmisión del control de tráfico aéreo. Azteca 892. Sean informados que tienen pasajero VIP gubernamental a bordo. Protocolo especial activado, demasiado tarde. El protocolo debía haberse activado en tierra, no a 35,000 pies con el hombre ya humillado públicamente. Carla miraba hacia la cortina que separaba primera clase del resto del avión. Ya no era solo tela, era una barrera que había construido entre la justicia y la arrogancia, entre el respeto ganado y el privilegio comprado. «Capitán», su voz se quebró, «¿qué vamos a hacer?» Rivera miró hacia el pasillo, sabiendo que en el asiento 23F se encontraba un hombre cuyo silencio tenía más poder que todos los gritos del mundo. Un hombre que había protegido a México mientras ellos lo trataban como si no mereciera ni respeto básico. Vamos a enfrentar las consecuencias de haber despertado a quien nunca debimos tocar. Comenzó con una sombra, no fuerte, no repentina, solo la ausencia de luz curvándose a través del piso de la cabina mientras Omar se levantó del asiento 23F. No empujó su asiento hacia atrás, no ajustó su chamarra. Simplemente se alzó, un movimiento lento, una respiración a la vez. Las cabezas se voltearon, algunas sutilmente, otras descaradamente. La madre a su lado se enderezó instintivamente. El muñeco de Superman del niño se deslizó de su regazo y golpeó el piso sin sonido. No lo recogió. Omar entró al pasillo. El cuero de su chamarra crujió levemente. Un susurro de guerras pasadas y arrepentimientos más antiguos. Cada paso adelante era silencioso pero sísmico, no por el volumen, sino por la historia, porque el aire a su alrededor se movía por respeto o miedo, tal vez ambos. Marco, al borde del galley, se detuvo en su lugar. Trató de hablar, pero no pudo. La bandeja en sus manos tembló. Omar caminó una fila, luego otra. Cada movimiento era medido como un juez cruzando una corte. Sin urgencia, sin demora, solo gravedad. Un hombre en 14B lentamente bajó su teléfono, olvidando lo que estaba grabando. Una mujer en 12C se aferró a su collar sin darse cuenta. La onda los había alcanzado a todos. El hombre al que habían descartado, pasado por alto, degradado a clase turista como equipaje sin etiqueta, caminaba hacia el 1A como si le perteneciera. Porque le pertenecía. Detrás de la cortina, Carla se volvió hacia el capitán Rivera. «Viene hacia acá», dijo. Ella no respondió. El tablet en su mano vibró otra vez. Protocolo activo. Supervisión ejecutiva en movimiento. Preparar para reversal o revisión. Visibilidad completa activada. Tosiek leyó 3 veces. Luego dejó caer su brazo. La cortina de primera clase no resistió. Se movió con él como si supiera quién estaba del otro lado. Omar atravesó. El aire cambió. No era el oxígeno reciclado de la cabina, sino algo más denso, cargado con consecuencias. Los pasajeros de primera clase, que momentos antes reían y brindaban, ahora se quedaron inmóviles. Sebastián Mora levantó la vista de su champán y la sonrisa se congeló a medio camino en su rostro. «Usted otra vez», logró decir, forzando arrogancia en una voz que apenas se sostenía. «Pensé que habíamos resuelto esto. Lo escoltaron afuera, ¿no?» Omar no respondió de inmediato. El silencio fue más largo de lo que debía ser, intencionalmente. Largo. Luego, con una voz tallada en piedra y tiempo, «Usted pensó que me fui». Mora parpadeó, su boca se abrió, pero no salió sonido. Omar alcanzó lentamente su bolsillo interior y sacó algo que brilló bajo las luces de la cabina. Una placa, de metal grabada y fría. No hacia Mora, sino hacia el aire entre ellos. Luego la guardó. Los ojos de Mora se expandieron.
Su champán intocado ahora temblaba en su mano. Omar se dirigió hacia Carla. Sus ojos no hacían preguntas, entregaban consecuencias. El pasillo no había cambiado, pero todo lo demás sí, y nadie que estuviera observando volvería a ver a un hombre caminar en línea recta de la misma manera. Omar se detuvo frente al asiento 1A. Mora permaneció congelado, su champán ahora intocado, el color drenándose de su confianza como agua de un vaso roto. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un silbido de privilegio escapándose entre dientes apretados. «No sé qué tipo de espectáculo es este», finalmente murmuró, forzando bravuconería en una voz que apenas se sostenía. «Pero pagué por este asiento. Soy Platino Legacy». Omar levantó una mano, no rápidamente, no agresivamente, solo de manera decisiva, el tipo de gesto que no interrumpía, sino que terminaba. Mora cayó en silencio. La voz de Omar, cuando llegó, era silenciosa pero no suave, era grave y gravedad. «Usted vio una cara envejecida», dijo clavando sus ojos en los de él, «y olvidó de inmediato quién protege este país mientras usted duerme». Mora parpadeó. Sus labios se separaron otra vez buscando algo, cualquier cosa de la cual aferrarse. Omar dio un paso adelante, colocando una mano curtida en el reposacabezas del 1A, dedos curvados como si estuviera reclamando tierra, no tela. Se volvió ligeramente hacia Carla, quien permanecía a un lado, pálida e inmóvil. «Usted no verificó mi nombre», dijo, cada palabra como piedra. «No miró el boleto, miró mi chamarra, mis botas, mi edad, y pensó que no pertenecía aquí». Su boca tembló. «Yo solo estaba siguiendo...» «No». Omar cortó como cuchilla atravesando aire. «Estaba siguiendo un sistema que confunde apariencia con derecho». El capitán Rivera se acercó ahora, cara sudorosa, su tablet temblando ligeramente en su mano. «Señor Harfuch», dijo usando el nombre con formalidad forzada, «confirmamos su estatus. Lamentamos profundamente el malentendido. Nos gustaría ofrecer...» Omar se volvió hacia él, lento, medido. «No fue un malentendido», dijo. «Fue una revelación». Rivera tragó saliva con dificultad. La cabina detrás de la cortina se había quedado quieta. No sonaban cubiertos, no se escuchaban susurros. El silencio ya no era incómodo, era penitente. Omar se deslizó hacia el asiento 1A, sus movimientos deliberados, sin prisa. No se regodeó, no sonrió con suficiencia. Simplemente reclamó lo que siempre había sido suyo. Mora miraba hacia adelante, tratando de no respirar. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar que había desafiado al hombre responsable de proteger a 60 millones de mexicanos. Detrás de ellos, el tablet de Carla sonó otra vez. Movimiento de activo en vivo iniciado. Financiamiento CSR retirado. Integración. Azteca suspendida. Orden de corrección de Equity ejecutada. Los números. Se desplomarían pronto. Las salas de juntas entrarían en pánico. Pero en esta cabina, en este momento, no se trataba de acciones, se trataba de respeto y de quién decide quién lo merece. Omar se reclinó en su asiento, abrochándose el cinturón con un suave clic. El cuero susurró bajo él. Carla permaneció inmóvil. El capitán Rivera murmuró para sí mismo, «Él es dueño del cielo». Omar cerró los ojos, no para descansar, sino porque el juicio había sido entregado. Afuera, el avión cortaba cielos, perfectos. Adentro, la tormenta ya había pasado, y el poder nunca había parecido gritos o relojes dorados. Se veía así, un hombre construido de cicatrices y silencio, reclamando un asiento que nunca debió haber sido tomado. Algunas tormentas no hacen ruido, no crujen truenos ni desgarran nubes, se mueven como susurros, desgarrando el alma de un sistema con nada más que exposición. Eso fue lo que siguió al regreso de Omar al asiento 1A. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los teléfonos no pararon de sonar desde las 4:30 p.m. El subsecretario Miguel Torruco caminaba de un lado a otro en su oficina, el rostro enrojecido, gritando instrucciones a 3 asistentes simultáneamente. ¿Cómo diablos permitimos que esto pasara?
El secretario tratado como ciudadano de segunda clase por una aerolínea que sobrevive gracias a contratos gubernamentales. En la pantalla de 65 pulgadas, los noticieros no hablaban de otra cosa. Carmen Aristegui abría su programa con las palabras que se volverían históricas. Lo que comenzó como un viaje de rutina se ha convertido en una lección nacional sobre respeto y poder real. El video de Ana Sofía había alcanzado 8 millones de reproducciones. Los comentarios eran una avalancha de indignación. Aerolíneas Azteca discriminando al hombre que arriesga su vida por México. Esto es lo que pasa cuando confundimos dinero con autoridad. Omar Harfuch merece disculpa pública y renuncia de todos los involucrados. En la sede corporativa de Aerolíneas Azteca, el Consejo de Administración se había reunido en sesión de emergencia. El CEO, Rodrigo Castellanos, miraba las pantallas con números rojos que parecían caer sin fondo. Hemos perdido 300 millones de pesos en valor de mercado en 6 horas, reportó el director financiero con voz quebrada. Los contratos gubernamentales están siendo revisados. El presidente ha ordenado una investigación completa. Patricia Molina, la gerente, que había autorizado el cambio de asiento, ya tenía su carta de renuncia redactada. Sus 25 años de carrera se habían evaporado por un momento de prejuicio sistémico. En Los Pinos, el presidente de la República había suspendido todas sus actividades para manejar la crisis. Su equipo de comunicación trabajaba contra reloj, pero sabían que ningún comunicado podría reparar la imagen de una institución que había fallado en reconocer a uno de sus propios pilares. Señor presidente, dijo su jefe de gabinete, tenemos reportes de que otros funcionarios han sido víctimas de discriminación similar. Esto podría ser más grande de lo que pensamos. El escándalo había tocado algo profundo en la conciencia nacional. No se trataba solo de Omar Harfuch, sino de cada mexicano que había sido juzgado por su apariencia, cada persona de poder subestimada por no lucir el papel. En Washington, D.C., donde el vuelo se dirigía, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional habían sido brifeados sobre el incidente. El hombre que llegaría en pocas horas era el mismo que había sido humillado públicamente por sus propios compatriotas. La ironía era brutal. México enviaba a su máximo responsable de seguridad a una reunión internacional, pero no podía garantizar que fuera tratado con respeto en sus propias aerolíneas. En el aire, Omar permanecía inmóvil en 1A, ajeno al caos que se desarrollaba en tierra. No necesitaba saber los números ni leer los titulares. Había plantado una semilla de justicia y ahora germinaba con la fuerza de una verdad que no podía ser silenciada. El avión se acercaba a su destino, pero las consecuencias apenas comenzaban. El aeropuerto internacional Ronald Reagan recibía muchas llegadas importantes, pero pocas con la carga simbólica del vuelo 892 de Aerolíneas Azteca. En la Terminal C, una delegación oficial esperaba. 3 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, 2 agregados de la Embajada Mexicana y una docena de reporteros que habían seguido la historia desde México. Los flashes comenzaron antes de que Omar pisara la terminal. Cámaras de CNN, Univisión y corresponsales internacionales documentaban cada paso del hombre que se había convertido en símbolo involuntario de dignidad bajo fuego. Secretary Harfuch, welcome to Washington, dijo James Morrison, director adjunto de Cooperación Internacional, extendiendo su mano con respeto genuino. Su español era perfecto, cortés. It's an honor to receive you. El contraste no podría haber sido más brutal. Hace 6 horas, Omar había sido tratado como equipaje mal etiquetado. Ahora funcionarios de la superpotencia mundial lo recibían con honores correspondientes a su rango real. Thank you, respondió Omar con su característica serenidad. No, mencionó el vuelo, no hizo referencia al incidente. Su dignidad seguía intacta como si nada hubiera pasado, pero el embajador mexicano, Carlos Heredia, no pudo contener su vergüenza nacional. Secretario, en nombre del gobierno mexicano debo expresar nuestra mortificación por lo ocurrido en el vuelo. Es inadmisible.
Omar lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, que entendían que los errores sistémicos no se arreglaban. Con disculpas, embajador, dijo suavemente. Los sistemas se revelan en momentos de presión. Hoy se reveló algo importante. Una reportera de CNN se acercó con micrófono en mano. Mr. Secretary, how do you feel about being discriminated against by your own country's airline? La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Omar se detuvo, considerando sus palabras con el cuidado de quien entiende que cada sílaba puede tener consecuencias geopolíticas. Discrimination reveals more about the discriminator than the discriminated, respondió en inglés perfecto. Today, Mexico learned something about itself. Las cámaras capturaron el momento. Un hombre que había sido humillado por prejuicios, ahora hablando con la compostura de un estadista en terreno internacional. La ironía era cinematográfica. Morrison, quien había seguido la historia en tiempo real, se acercó mientras caminaban hacia la salida. Sir, I have to say, your grace under pressure has been remarkable, the way you handled that situation. Mr. Morrison, Omar interrumpió gentilmente, power isn't what you display when you're respected, it's what you maintain when you're not. Afuera, una caravana de vehículos oficiales esperaba. Banderas mexicanas y estadounidenses flameaban en una brisa otoñal. El protocolo de seguridad era impecable. Agentes del servicio secreto, escoltas militares, todo el aparato de un Estado que reconocía la importancia de su huésped. Mientras subía al vehículo blindado, Omar pensó en Sebastián Mora, probablemente todavía en el avión, enfrentando las consecuencias de haber subestimado al guardián de México. Pensó en Carla, cuya carrera había terminado por confundir apariencia con autoridad. Pero principalmente pensó en la lección, que el respeto real no se compra con estatus de aerolínea ni se mide en la clase de boleto que portas. Se gana protegiendo a 60 millones de personas, día tras día, sin fanfarria ni reconocimiento. El convoy se dirigió hacia el Pentágono, donde lo esperaba una reunión que determinaría políticas de seguridad continental. El mismo hombre que horas antes había sido relegado a clase turista, ahora iba a decidir el futuro de la cooperación en seguridad entre dos naciones. La ironía no se perdía en nadie, especialmente en México, donde las pantallas no paraban de mostrar el contraste entre la humillación en el aire y el honor en tierra extranjera. En la sala de juntas del piso 30 de Aerolíneas Azteca, los números no mentían. Nunca lo hacían. Pero esta vez, su verdad era devastadora como tsunami financiero, barriendo décadas de construcción corporativa. El CEO, Rodrigo Castellanos, miraba la pantalla con números rojos que caían como gotas de sangre digital. 500 millones de 1.900.000 pesos, murmuró, la voz quebrada por la incredulidad. Hemos perdido 500 millones de pesos en 18 horas. La sala estaba llena de trajes grises y caras pálidas. 12 miembros de la junta directiva, 3 analistas financieros y un equipo de abogados corporativos que parecían estar preparando obituarios empresariales en lugar de estrategias de recuperación. Los contratos gubernamentales han sido suspendidos, reportó la directora legal Elena Vázquez, con documentos temblando en sus manos. Pemex, CFE y la Secretaría de Turismo han cancelado todas las reservaciones corporativas. Estamos hablando de 60 millones en ingresos garantizados que se evaporaron de la noche a la mañana. El silencio que siguió no era reflexivo. Era el silencio de una sala mortuoria. Jorge Maldonado, el accionista mayoritario, se reclinó en su silla de cuero italiano. Sus ojos, que habían visto crisis antes, nunca habían visto algo tan rápido, tan definitivo. ¿Todo esto por un cambio de asiento?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. No, respondió Castellanos. Todo esto por 30 segundos de prejuicio que se convirtieron en 30 años de consecuencias. En las pantallas alrededor de la sala, los noticieros reproducían el mismo ciclo. Omar Harfuch, caminando con dignidad silenciosa. Sebastián Mora siendo escoltado del aeropuerto por seguridad privada. Carla Mendoza, limpiando su escritorio mientras cámaras la esperaban afuera. Las redes sociales no paran, murmuró el director de marketing.
#boicot Azteca tiene 8 millones de menciones. Celebridades, políticos, influencers, todos están pidiendo justicia. El teléfono de la sala sonó. Era el secretario de Comunicaciones y Transportes, señor Castellanos. La voz oficial cortaba como bisturí. El presidente ha ordenado una revisión completa de su concesión de operación. La discriminación contra funcionarios públicos violó cláusulas específicas de su licencia. Castellanos cerró los ojos. La concesión era el corazón de todo. Sin ella, Aerolíneas Azteca no era más que una marca vacía y aviones sin permiso para volar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Su caso será revisado en 90 días. Mientras tanto, todas las rutas internacionales quedan suspendidas. La línea se cortó. El silencio regresó, pero ahora tenía peso, como tierra cayendo. Sobre un ataúd, Elena Vázquez habló primero. Necesitamos declararnos en reestructuración. Es la única manera de proteger los activos restantes. ¿Reestructuración? Maldonado se incorporó. ¿Estamos hablando de bancarrota? Estamos hablando de supervivencia, respondió Castellanos. Un hombre en una chamarra gastada acaba de destruir 30 años de construcción empresarial. No porque tuviera poder económico, sino porque tenía algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. ¿Qué?, preguntó alguien. Dignidad real. Afuera, en las calles de la Ciudad de México, las pantallas gigantes de Polanco mostraban los números. Aerolíneas Azteca, 67% en valor bursátil. La aerolínea que una vez presumía ser el orgullo de México, se desplomaba porque había olvidado respetar a quienes realmente construían el país. La lección era simple, brutal y costosa. En un mundo interconectado, el prejuicio no solo era moralmente incorrecto, era económicamente suicida. Y todo había comenzado con un hombre que no parecía de primera clase, reclamando silenciosamente el respeto que siempre había merecido. 6 meses después, el poder no se veía como lo que muchos esperaban. No era una oficina de mármol ni un escritorio imponente. Era Omar Harfuch sentado en una silla sencilla en el centro de capacitación en servicio de Aerolíneas Azteca, observando a 30 empleados nuevos recibir entrenamiento sobre protocolo y respeto. La aerolínea había sobrevivido apenas. Nueva administración, nuevas políticas y un programa de reforma cultural que se había vuelto modelo nacional. En la pared colgaba una fotografía, el momento en que Omar caminó hacia primera clase, no en triunfo sino en silenciosa reclamación de dignidad. El respeto, decía la instructora, una mujer joven de voz clara, no se basa en la apariencia de un pasajero, se basa en su humanidad. Omar no había hablado. No necesitaba hacerlo. Su presencia era la lección. Entre los estudiantes, una mujer de mediana edad tomaba notas con atención particular. Carla Mendoza había perdido su trabajo en Aerolíneas Azteca, pero había encontrado algo más valioso, una segunda oportunidad para entender lo que significaba el servicio real. Después de la sesión, se acercó a él. «Secretario Harfuch», dijo la voz temblando ligeramente. «Quería agradecerle». Omar la miró con esos ojos que habían visto demasiadas transformaciones. ¿Agradecerme? Por no destruir mi vida completamente. Por darme la oportunidad de aprender. Carla, dijo suavemente, yo no destruí nada. Los sistemas se destruyen solos cuando olvidan para qué fueron creados. Usted está aquí porque decidió reconstruir. Ella asintió, los ojos húmedos. Nunca más voy a juzgar a alguien por su apariencia. No es solo apariencia, respondió Omar. Es recordar que cada persona tiene una historia que merece respeto, incluso los que parecen no tener poder. En su oficina en la Secretaría de Seguridad, Omar guardaba algo que pocos habían visto: el pase de abordar original del vuelo 892, asiento 1A, no como trofeo, sino como recordatorio de que el poder real no viene de títulos o asientos, sino de la capacidad de transformar sistemas rotos con dignidad silenciosa. Su asistente tocó la puerta. «Secretario, su vuelo a Guadalajara está listo». Omar sonrió.
¿Qué aerolínea? Aerolíneas Azteca, señor. Asiento 1A. Verificaron mi identidad. La asistente pareció confundida. Señor, todos en la industria lo conocen ahora. Bien, dijo Omar, levantándose y ajustando su chamarra. La misma chamarra desgastada que había usado aquel día. Pero no porque soy conocido, porque aprendieron a ver. Cuando llegó al aeropuerto, el personal lo reconoció inmediatamente, no por su cargo, sino por el respeto que había ganado transformando un momento de humillación en una lección nacional. En la puerta de embarque, una joven asistente de vuelo lo saludó con cortesía genuina. En sus ojos no había evaluación de su ropa o edad, sino reconocimiento de su humanidad. Bienvenido a bordo, secretario Harfuch. Omar subió al avión y se dirigió al asiento 1A. No porque lo mereciera por su título, sino porque había recordado a todo un país que el respeto no se compra, se gana, y una vez ganado correctamente, transforma no solo a quien lo recibe, sino a quienes aprenden a darlo. El avión despegó hacia cielos nuevos, llevando a un hombre que había convertido 30 segundos de prejuicio en 30 años de cambio cultural. Algunas batallas se pelean con armas, otras con silencio y dignidad, y esas últimas son las que realmente cambian el mundo.